Presentamos Comunidad que Celebra. Para conocer los principios, contenidos y significados de la liturgia católica, procurando su mejor comprensión, vivencia y participación por parte de los fieles católicos. Comunidad que Celebra. Comunidad reunida, comparte así su vida y se hace fuerte en la fe. Muy buenas tardes, hermanas y hermanos. Estamos a martes 11 del mes de abril. Estamos en el tiempo de Pascua, en la semana de Pascua, la octava de Pascua. En la Iglesia nos invita a celebrar con alegría, como si fuera el domingo de resurrección, el gozo de la presencia del Señor vivo y resucitado en medio de nosotros. El Jueves Santo celebramos el memorial de la entrega de Jesús, de la institución de la Eucaristía, la institución del sacerdocio. Jesús nos decía: hagan esto en memoria mía. Pues vamos a hablar de este mandato de Jesús, este mandato que es la institución de la Eucaristía, es lo que celebramos los cristianos y que en el tiempo de Pascua tiene pues un sentido muy especial. Mientras cenaban, tomó el pan y después de pronunciar la bendición lo partió y se lo dio diciendo: toman, esto es mi cuerpo, tomen, esto es mi cuerpo. Luego, tomando una copa, dio gracias y se la pasó diciendo: esta es mi sangre, la sangre de la alianza que va a ser derramada por una multitud. Este relato de la institución de la Eucaristía sacado del Evangelio de Marcos, capítulo 14. Todos sus elementos se encuentran también en las demás versiones de Mateo, de Lucas, la primera Corintios, y también se encuentra con algunas variantes de detalle en todas nuestras Eucaristías. ¿Qué es lo que sabemos de las circunstancias de aquel acontecimiento? Pues esencialmente que Jesús instituyó la Eucaristía durante el banquete pascual, inaugurando de esta forma la nueva alianza, la celebrada antes de vivirla. Pues bien, sabemos que la comida judía y de una manera especial el banquete pascual empezaba siempre con una acción de gracias, con una bendición sobre el pan y el vino. Dando gracias te bendijo, dice una de nuestras plegarias eucarísticas. Estos dos verbos son realmente sinónimos y designan lo que los judíos llamaban la beraká, y la bendición, y lo que el Nuevo Testamento designa como Eucaristía. Es mucho más que una simple acción de gracias. Es un intercambio entre Dios y los hombres. Se alaba a Dios contemplándolo. Se recuerda, anánesis, se verá más adelante, todas las maravillas que ha hecho, expresando nuestra admiración por ellas. Eucaristía significa buena acción de gracias, favor o gracias. Quiere decir algo así como: qué hermoso, qué bueno es el regalo que me haces, Eucaristía. Y desde luego a esta alianza le sucede naturalmente algunas peticiones. Para el día de hoy siempre el mismo camino de la oración judeo-cristiana. Seguimos siempre ese camino en la Eucaristía. De esa forma, lo mismo que la liturgia de la palabra hunde sus raíces en la liturgia de las sinagogas, la cena del Señor se arraiga en el banquete pascual. La Eucaristía es la invención de un Dios que se ha hecho hombre hasta el punto de reutilizar los elementos religiosos y rituales del pueblo en que se ha encarnado. Los relatos de la institución presentan con cierta sequedad esquemática una sucesión de acciones distintas, pero la liturgia no es nunca una representación teatral o un mimo, aunque a veces el lavatorio de los pies quizá lo pueda parecer, y las iglesias a lo largo de los siglos han repetido las acciones del Señor, desplegándolas en la adoración y a través de las formas propias de su genio cultural y espiritual. Así podemos nosotros traducir en acciones litúrgicas actuales cada uno de los gestos del Señor. Tomó el pan, la copa, la preparación de los dones, dio gracias, lo bendijo, la oración eucarística, lo partió, que es la fracción, y se lo dio, que es la comunión. Vamos a ir repasando cada uno de estos ritos que celebramos en cada Eucaristía para que intentemos entender de dónde viene el significado profundo, para que también nuestra historia de salvación
pues que tiene las raíces en un pueblo antiguo, el pueblo de Israel, el pueblo que ya celebraba su liberación hace más de 3200 años, cuando salió de Egipto, capitaneados por Moisés, a la cabeza en la misma nube del Señor que los iluminaba y que los protegía. Pues toda esta historia de la Pascua, de la salvación, que nosotros rememoramos y celebramos también en nuestras Eucaristías, es interesante, es importante que lo vayamos entendiendo, que lo vayamos comprendiendo, que lo vayamos viviendo. Hagamos una pausa para escuchar una canción. Continuamos reflexionando en este tiempo de Pascua en torno a la Eucaristía, a la acción de gracias, como Jesús nos mandó celebrar este memorial. Y como dicen los evangelios, tomó el pan, tomó el vino. Al comienzo de la liturgia eucarística se llevan al altar los dones que se convertirán en el cuerpo y la sangre de Cristo.
Y en primer lugar se prepara el altar o la mesa del Señor, que es el centro de toda liturgia eucarística, y después se colocan sobre el corporal el purificador, el misal, el cáliz, que puede también prepararse en la credencia, que es esa mesita de servicio que hay cerca del altar. Se trae a continuación las ofrendas. Es mejor que el pan y el vino lo presenten los mismos fieles. El sacerdote o el diácono los recibirá en un sitio oportuno y los dispondrá sobre el altar, mientras pronuncia las fórmulas establecidas. Aunque los bienes no traigan pan y vino de su propiedad con este destino litúrgico, como se hacía antiguamente, el rito de presentarlos conserva igualmente todo su sentido y su significado espiritual. También se puede aportar dinero u otras donaciones para los pobres o para la iglesia, que los mismos fieles puedan presentar o que puedan ser colocados también en la nave de la iglesia y que se colocarán en el sitio oportuno, fuera de la mesa eucarística, pues a veces al pie de la mesa o se ponen detrás. El ofertorio era antes un momento importante de la piedad eucarística. Se nos invitaba en él a ofrecer a Dios nuestros sacrificios, insistiendo mucho en la aportación personal de nuestra vida y de nuestro trabajo. Acuérdense que antes las misas del 1 de mayo se llevaban al altar las herramientas de los obreros, por ejemplo. Hoy en este momento la misa, este acto ha quedado un poquito vacío. En algunas celebraciones especiales se resalta, pero habitualmente los domingos los fieles ya no saben qué hacer ni cómo rezar, mientras que lo que se va haciendo es valorar este rito para ver cómo lo vivimos. Y es importante que entendamos un poco de historia de cómo se vivía este rito. En los 2 primeros siglos del cristianismo, por lo menos este rito fue sumamente sobrio, quizá para tomar las debidas distancias respecto a los sacrificios paganos y para subrayar que no hay más que una sola ofrenda, la ofrenda espiritual de Cristo al Padre. Se trae pan y vino con agua, y el presidente envía al cielo la oración y la Eucaristía, la acción de gracias, escribía Justino en la primera apología. Pero poco a poco se va haciendo a la idea de la ofrenda, en el sentido en que la entendemos nosotros. Hacer a Dios el don de una parte de nuestros bienes y por tanto de nosotros mismos. Separarnos de ellos, desposeernos de ellos, reconocer de esta forma que todo don viene de Dios y sobre todo tener el gozo de llevar al altar lo que habrá que convertirse después en el sacrificio de Cristo. En efecto, el pan que se llevaba entonces era el pan del consumo diario. Aparece así con claridad que esta oblación es un don de los bautizados ligado a su sacerdocio. Es el sacerdote el que consagra, pero es todo el pueblo de Dios el que ofrece con él el sacrificio. Añadamos que lo que sobraba de estos dones se distribuía entre los sacerdotes y entre los pobres con la ayuda de los diáconos, que eran los que atendían a esta función esencial. Nacerá así la procesión de ofrendas, que en Oriente va a tomar cierta amplitud y que se llama la Gran Entrada, o la pequeña entrada era al comienzo de la Eucaristía. Es significativo el hecho de que los cantos y las oraciones de este rito aclamen ya al Rey de la Gloria, y esto es aparentemente ilógico para nuestras mentalidades racionales, ya que este pan y este vino todavía no estaban consagrados. Pero esto indica hasta qué punto la preparación de los dones no puede separarse de la Eucaristía propiamente dicha. Y se encontrará un ejemplo en ese texto litúrgico en el canto de Solo tú eres santo, solo tú, Señor, adaptado de un texto de la liturgia de San Juan Crisóstomo, también de los primeros siglos del cristianismo. Desgraciadamente, más tarde, la ofrenda de los fieles acabó separándose del conjunto ofrenda, Eucaristía, comunión. Fue sobre todo en Occidente, en el siglo X, donde bajo la influencia de diversas corrientes teológicas se impuso la utilización del pan ácimo, pan sin levadura, usado en la Pascua judía, que lógicamente no puede ser preparado en casa. Al mismo tiempo se fue haciendo más rara la práctica de la comunión. Eso explica todo aquello.
se encuentran ciertas supervivencias de la ofrenda de los fieles en la colecta, en el pan bendito y en la ofrenda que se practica en algunas regiones, en donde sobre todo en los funerales o en algunas de las fiestas los fieles vienen a besar una imagen de Cristo y a dejar allí su donativo. En fin, los estipendios de la misa es otra traducción de este rito. En cuanto al sentido espiritual del ofertorio, se convierte en una especie de duplicado de la ofrenda eucarística. También es sintomático el término de hostia, que significa víctima en latín. Más adelante, en un esfuerzo laudable pero poco afortunado, conocerán la inflación y el deslizamiento de sentido que se señalaba al comenzar, es decir, que va cambiando un poquito otro sentido. Y para restablecer sin duda el sentido justo de este rito, el misal de Pablo VI lo llama ahora preparación de los dones, un término que es más neutro, más programático, y la palabra ofertorio no figura más que en las expresiones canto de ofertorio, antífona de ofertorio, para que lo entendamos. Escuchemos otro canto que nos ayude también a ir entendiendo los pasos de nuestra celebración eucarística. Presencia del Señor. Cristo nos dice, tomen y coman, esto es mi cuerpo que ha sido entregado. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Milagro de amor, Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor, Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor, Eucaristía, presencia del Señor. Continuamos reflexionando en torno a la Eucaristía, sobre todo al rito del ofertorio. La procesión es un acto interesante, la procesión de las ofrendas, porque es un movimiento de abajo arriba. Es un elemento esencial del simbolismo de la Eucaristía, porque la Eucaristía es un intercambio entre Dios y el hombre en Jesucristo, que es testigo de esta oración de ofrenda. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan que nos diste. Es Dios y el hombre que se unen, el fruto de la tierra que se ofrece a Dios y del trabajo de los hombres que se presenta al Señor, y Él será para nosotros pan de vida. Y esta procesión de ofrendas se podría llamar que es como un recorrido del pan. Es una procesión parecida a la de la comunión, casi simétrica. Y realmente los que distribuyen la comunión parten del altar, y esta simetría será también más patente si los fieles que han traído los dones son los mismos que ayudan al sacerdote a repartir el pan. En el caso de las comunidades grandes, que sean los mismos ministros que ayudan a repartir la Eucaristía los que presentan el pan que va a ser ofrecido y consagrado. Y hay tres ejes espirituales que atraviesan este tiempo del ofertorio. Esta oración: bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan y por este vino. Como en la comida tradicional de los judíos, nuestro banquete comienza con una bendición. Se reconoce que todo lo que tenemos y todo lo que hacemos viene de Dios Padre, creador del cielo y de la tierra. Ese es el primer aspecto de la ofrenda, reconocer en Dios la fuente de todo. Este pan y este vino, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres.
El pueblo entero sacerdotal tiene la misión de ofrecer a Dios toda la creación y toda la humanidad. Y éstas están aún por salvar. Es Cristo el que por el don de sí mismo reconcilia el universo. Este pan, este vino, y no solamente el pan y el vino, es decir, el nuestro, algo que viene de nosotros, que nosotros sacrificamos. No ya en el sentido pagano del término de ofrecer favores, te doy para que me des, sino de lo que nosotros nos desprendemos. Es que las cosas corren el riesgo a veces de poseernos a nosotros y no nosotros de tener cosas, si no nos desprendemos de ellas. Por eso el ofrecer, el desprendernos, el compartir, el ayudar, pues nos libera también de esa posesión que tienen muchas veces los objetos sobre nosotros. Y es que sobre todo, una vez más, las cosas vienen de Dios y nosotros no somos más que sus administradores. Ofrecer de lo suyo es todavía más profundamente ofrecerse a sí mismo. Con los dones que presentamos, es la Iglesia la que se presenta a sí misma, para que el Señor la recoja en su impulso de ofrenda y de esta forma quede transfigurada en cuerpo suyo. Finalmente, aun cuando esta dimensión no aparece explícitamente en las oraciones, hay tradicionalmente en el rito una idea de compartir. El pan y el vino se ofrecen para ser distribuidos en comunión, y del mismo modo las diversas colectas se repartirán para las necesidades de la iglesia local, diocesana o universal, o para los pobres, como la colecta cuaresmal del sacrificio. Una vez más, se une a nuestra vida. Y si son posibles, el canto y la música instrumental, pues ayudan en este momento del ofertorio. En efecto, porque después de la densidad de la liturgia de la palabra, conviene hacer del rito de preparación de los dones un tiempo más distendido al que le va bien, pues un canto de la coral, un canto de la asamblea, o si no hubiera, pues hasta una pieza de órgano. Y en el repertorio de cantos hay muchos cantos de acción de gracias, salmos de alabanza, que expresa muy bien el reconocimiento de que todo viene de Él, que todo es por Él. Y se tiene sobre todo la ventaja de lanzar la alabanza, que es el primer tiempo de la Eucaristía. Por ejemplo, el Magnífica en una fiesta de la Virgen es el gran Halel para la Eucaristía pascual. Estas pistas subrayan este aspecto de apertura de la Eucaristía que podemos ver también en otros ritos. Quizá más que en ningún otro, este momento de nuestras Eucaristías se basa más en la calidad de los gestos que la abundancia de las palabras. Por eso preparar bien una procesión de ofrendas, con ofrendas para los pobres, con símbolos de nuestra vida, por supuesto con el pan y el vino al final, ¿verdad? Pues enriquece realmente nuestra participación en la Eucaristía. El pan y el vino pues expresan esa idea también del compartir, porque para el hombre de la Biblia su significado era aún más rico. El Antiguo Testamento hablaba del pan de la sabiduría ordenadora de los designios de Dios, que pone su mesa para los que quieren alimentarse de la inteligencia divina. Y habla también del maná, el pan que ha bajado del cielo. Todo esto está en el trasfondo del capítulo 6 de San Juan, donde se nos presenta a Jesús como el pan bajado del cielo. Él da su palabra y su carne como alimento de eternidad. En el Antiguo Testamento el vino simboliza la abundancia y la fecundidad. La copa que hay que beber es a veces amarga, es el proyecto de Dios que hay que cumplir con todas sus exigencias, pero es también la copa de bendición. El vino nuevo es la alegría mesiánica y la radical novedad del reino que hace reventar los odres viejos. Había que señalar también todo el simbolismo de la viña. No es por tanto una casualidad que Jesús tomara vino para celebrar la nueva alianza. Y después de ofrecer los dones, el sacerdote puede incensarlos, sobre todo en las fiestas importantes, lo mismo que al altar y al pueblo. Así la oblación de la Iglesia y su oración suben como el incienso hasta la presencia de Dios. Pues también que este resumen, este repaso a la Eucaristía, sobre todo a la parte de las ofrendas, nos ayuda a entender mejor este memorial que nuestro Señor Jesucristo, Jueves Santo, nos estaba
pidiendo que celebráramos en memoria suya para tenerlo siempre presente y para participar nosotros en la comunión, en el encuentro con Él. El Señor les bendiga a todos. Estuvo con ustedes esta tarde el Padre Antonio Fernández. Dichosa eres, Virgen María, que llevaste en tu seno a Cristo, el pan de vida. Engrandece mi alma al Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu, por los siglos de los siglos. Dichosa eres.